Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El olor a higo seco llenaba el valle de Higueruela cada agosto, un olor espeso y dulce que se pegaba a la ropa, al pelo, a las manos, y que Visitación Corrales conocía desde los 22 años como se conoce el olor de la propia casa. Eso fue lo primero que pensé cuando me la encontré en el camino del molino, aquel martes de agosto en que el calor aplastaba las piedras, y las higueras proyectaban sombras cortas y negras sobre la tierra roja. Visitación caminaba con su cesta de esparto al brazo, su mandil doblado encima, su navaja de pelar envuelta en un trapo de lino. Caminaba despacio, sin mirar atrás, y lo que me heló fue eso, precisamente eso, que no miraba atrás. 30 años había pasado Visitación dentro del secadero de higos del señor Abundio Ferreras. 30 años de agosto, 30 temporadas de fruto maduro, 30 inviernos preparando los pedidos del convento de las Clarisas y de la botica del señor Eleuterio. Había entrado con 22 años y un mandil prestado de su madre, y había aprendido sola, con las manos, a distinguir la cuello de dama de la calabacita, la negra de la verdal, sin pesarlas, sin medirlas, solo tocándolas con los dedos como quien lee una carta en braille. Y ahora tenía 52 años, la espalda recta, las manos oscuras de trabajo, y caminaba por el camino del molino con todo lo suyo en una cesta de esparto. Nadie del pueblo salió a preguntarle qué había pasado. Había llegado el hijo del señor Abundio 3 semanas antes, Germán Ferreras. Lo conocíamos de verlo de niño, cuando todavía el señor Abundio lo traía al secadero, y el muchacho se hartaba de higos hasta ponerse malo. Pero ese Germán ya no existía. El que bajó del coche de línea aquel lunes de julio era otro. Traje oscuro, maletín de cuero, zapatos sin polvo. Traía papeles, traía planes. Y traía una prisa que no encajaba con el ritmo del valle. El señor Abundio había muerto en mayo, despacio, como mueren los hombres que han trabajado mucho, con la conciencia tranquila y las manos sobre el pecho. Había dejado el secadero a su hijo, que era lo natural, y su hijo había llegado con el maletín y los papeles, que también era lo natural, supongo. Lo que no era tan natural era la prisa. Supe después, por el carretero primitivo que había oído algo en la fonda, que Germán tenía firmado un trato con un comerciante de la capital. Un hombre que quería comprar el secadero entero, las higueras, los almacenes, los tendales de piedra, antes de la primera helada de noviembre. Si el fruto estaba seco y los pedidos en regla antes de la primera escarcha, el trato se cerraba y el dinero cambiaba de manos. Si no, el comerciante se retiraba. La primera helada de noviembre. Esa era la fecha que había puesto el comerciante en el papel. Y Germán Ferreras sabía que sin la primera escarcha de otoño no había manera de garantizar la calidad del fruto. Así que necesitaba que la temporada fuera perfecta. Y para que la temporada fuera perfecta, necesitaba a Visitación, o eso creía él. Lo que pasó ese martes lo contó la hija de la Encarna, que vivía enfrente del secadero y lo vio todo desde su ventana. Germán llegó por la mañana temprano, antes de que subiera el calor, y encontró a Visitación ya trabajando. Había llegado al amanecer, como todos los años. Había abierto los tendales, había revisado los higos que habían pasado la noche al relente. Germán la llamó al despacho del señor Abundio, que ahora era su despacho, y le habló durante menos de 5 minutos. La hija de la Encarna no oyó las palabras, pero vio salir a Visitación. Vio cómo se quitaba el mandil limpiamente, lo doblaba en 4, lo dejaba sobre el banco de la entrada. Vio cómo sacaba la navaja de pelar del bolsillo del delantal y la envolvía en el trapo de lino con el mismo cuidado con que se envuelve algo valioso. Vio cómo cogía su cesta de esparto, que siempre dejaba colgada en el clavo junto a la puerta, y salía al sol de agosto sin apresurarse y sin detenerse. No dijo nada. No miró atrás. La hija de la Encarna fue a contárselo a su madre, y la Encarna fue a contárselo a la Remedios de la carnicería. Y para la hora del mediodía todo el pueblo sabía que Germán Ferreras
había despedido a Visitación Corrales en plena temporada, sin liquidación y sin explicación. Y nadie hizo nada. Eso también lo supe después, y eso también me pesó. Visitación tenía una hermana casada en el pueblo de abajo, pero la hermana vivía en casa del marido, y el marido era hombre de pocas palabras y menos generosidades. Había una prima en la ciudad, pero la ciudad estaba lejos y el autobús costaba dinero. Había vecinas que la conocían de toda la vida, mujeres con las que había compartido noches de matanza y tardes de costura, y ninguna de ellas abrió su puerta esa tarde. Visitación fue a casa de su madre, que había muerto 4 años antes, y cuya casa estaba cerrada con un candado que ella misma había puesto. Entró, abrió las contraventanas, dejó entrar el calor de agosto. Olía a polvo y a madera vieja y a algo dulce, que podría haber sido el recuerdo de los membrillos que su madre ponía a secar en el alféizar. Se sentó en la silla de su madre. Se quedó un rato sin hacer nada. Encima de la alacena, en el sitio donde su madre guardaba las cosas importantes, había una lata de aceite de oliva vacía que Visitación usaba de caja. Dentro había un dinero que había ido juntando durante años, sin prisa y sin propósito concreto, como se junta el agua en una tinaja cuando llueve. Poco a poco, sin que nadie lo vea. No era mucho. Era suficiente para unos meses, si vivía despacio. Esa noche, Visitación durmió en la cama de su madre con el olor a polvo y a membrillo rancio, y no lloró, o al menos eso creo yo, porque los que lloran tienen la cara de haber llorado. Y Visitación al día siguiente tenía la cara igual que siempre. Pero había algo más, algo que nadie sabía todavía, ni siquiera yo cuando la encontré en el camino del molino. Algo que Visitación llevaba en la cesta de esparto, debajo del mandil doblado y la navaja envuelta. Un cuadernito de tapas negras, del tamaño de una mano, con las esquinas dobladas por el uso. Lo había cogido esa mañana de su propio cajón en el despacho del señor Abundio, antes de que Germán llegara. Lo había cogido sin que nadie lo viera, sin decir nada. Nadie le preguntó qué había en ese cuadernito, y Visitación no lo dijo. 3 días después de su despido, Visitación Corrales llamó a la puerta de la señora Pilar Moraleda. La señora Pilar era viuda desde hacía 12 años, mayor, con las manos artríticas y un huerto de higueras silvestres que nadie había aprovechado nunca. Las higueras silvestres de la señora Pilar eran pequeñas y torcidas, plantadas hacía mucho tiempo por algún dueño anterior que no había sabido o no había querido hacer nada con ellas, y daban un fruto pequeño y aromático que caía al suelo y se pudría sin que nadie lo recogiera. La señora Pilar abrió la puerta y miró a Visitación con esos ojos de vieja que ven más de lo que parecen. «Sé lo que pasó», dijo la señora Pilar sin preámbulos. «Sí», dijo Visitación. «¿Y qué quieres de mí?» Visitación miró hacia el huerto. Las higueras silvestres proyectaban sombras largas en la tarde. El suelo estaba cubierto de higos caídos, arrugados, oscuros, desperdiciados. «Eso», dijo Visitación. La señora Pilar siguió la mirada de Visitación hacia el huerto. Se quedó un momento en silencio, con las manos artríticas cruzadas sobre el delantal. «No tengo dinero para pagarte», dijo. «Ya lo sé», dijo Visitación. Hubo una pausa. En el huerto, entre las higueras torcidas, se oía el zumbido de las avispas que también habían encontrado los higos caídos. ¿Y entonces? «La mitad de lo que consiga vender», dijo Visitación. «La otra mitad, para usted». La señora Pilar la miró un momento más. Luego se hizo a un lado para dejarla pasar. «El gato se llama Jacinto», dijo la señora Pilar, como si eso fuera lo más importante de la conversación. «Es muy territorial. Le pasa algo a los desconocidos». Visitación entró al huerto. Jacinto, un gato pardo con una oreja rota, la observó desde encima de una piedra con expresión de profundo escepticismo. El trabajo comenzó al día siguiente, antes del amanecer. Visitación había inspeccionado el huerto la tarde anterior, calculando en silencio con esos ojos que 30 años de oficio habían educado para ver lo que otros no veían.
Las higueras silvestres de la señora Pilar eran una variedad antigua, de piel oscura y carne roja, con un aroma más intenso que el de las variedades cultivadas. El fruto era pequeño, sí, pero eso podía ser una ventaja. Los higos pequeños y oscuros, bien secos en piedra plana al sol de septiembre, producían un dulce concentrado que los conventos pagaban bien. Las piedras las encontró en el arroyo seco que cruzaba el fondo del huerto, losas grandes y planas, de granito oscuro, que absorbían el calor del sol y lo devolvían durante la noche. Las limpió con agua y esparto. Las tendió en hilera al sol, orientadas al sur, en el espacio despejado junto al muro del huerto, donde el viento no llegaba pero la luz sí. El primer día recogió los higos caídos que todavía servían, los limpió uno por uno, los abrió con la navaja por la mitad, los colocó sobre las piedras con la carne hacia arriba. Eran pocos. Era un comienzo. Jacinto la observó durante toda la mañana desde su piedra de guardia, con la oreja rota apuntando al cielo como una antena averiada. No se acercó. Tampoco se fue. La señora Pilar le llevó al mediodía un vaso de agua y un pedazo de pan con aceite, y se quedó de pie junto al muro viendo cómo Visitación trabajaba sin decir nada durante un rato. «Mi marido plantó esas higueras», dijo la señora Pilar finalmente. «Decía que iban a dar el mejor fruto del valle. Yo nunca le creí». Visitación no respondió de inmediato. Cogió un higo de la cesta, lo abrió con la navaja, lo olió. «Su marido tenía razón», dijo. La señora Pilar no dijo nada más, pero cuando se fue de vuelta a la casa, caminaba un poco más derecha que antes. En el secadero de Germán Ferreras, las cosas no iban bien. Supe esto por el carretero Primitivo, que lo sabía todo porque lo llevaba todo, y que ese año había empezado a hacer viajes al secadero, con una frecuencia que le preocupaba. Iba, esperaba, volvía sin cargar. Los mozos que había contratado Germán para reemplazar a Visitación eran jóvenes y rápidos, pero no sabían distinguir el fruto listo del que necesitaba un día más, y eso se notaba en el producto final. El convento de las Clarisas mandó razón a través de la hermana portera. El último pedido había llegado con frutos demasiado secos, quebradizos, sin la tersura habitual. La botica del señor Eleuterio hizo lo mismo. El higo seco que usaba para las preparaciones del farmacéutico necesitaba una consistencia específica, ni demasiado húmedo ni demasiado reseco, y el que había llegado ese año no servía. Germán fue personalmente a explicar. Se disculpó. Prometió que el siguiente pedido estaría mejor. Pero septiembre avanzaba, y la primera helada de noviembre era una fecha que no esperaba a nadie. Lo que Germán no sabía, lo que nadie en el pueblo había pensado todavía, era que los pedidos del convento y de la botica no llevaban el nombre del señor Abundio Ferreras. Llevaban el nombre de Visitación Corrales. Desde hacía 12 años. El señor Abundio, que era hombre práctico y sabía reconocer quién hacía qué trabajo, había puesto el nombre de Visitación en los contratos porque era Visitación, quien elegía el fruto, quien lo clasificaba, quien garantizaba la calidad. La firma era la suya, la responsabilidad era la suya. Ese cuadernito de tapas negras que Visitación había cogido de su cajón la mañana del despido, contenía las copias de todos esos contratos. 12 años de pedidos, 12 años de firmas. Visitación no lo había dicho, no había amenazado con ello, no había mandado razón al convento ni a la botica, simplemente había cogido su cuadernito y se había ido. Y había seguido trabajando. A mediados de septiembre, cuando las mañanas empezaban a oler a tierra fría, aunque el mediodía todavía quemaba, Visitación llevaba 3 semanas trabajando en el huerto de la señora Pilar. Las piedras planas del arroyo estaban cubiertas de higos oscuros en distintas fases de secado, ordenados con la precisión silenciosa de quien ha hecho ese mismo gesto miles de veces. Jacinto el gato había decidido, en algún momento de la segunda semana, que Visitación era aceptable. No amable, no entrañable, aceptable.
Se sentaba ahora a una distancia prudente mientras ella trabajaba, y cuando ella se detenía a descansar, se acercaba lo suficiente para rozarle el tobillo con el lomo, y luego se alejaba inmediatamente, como si el gesto hubiera sido un accidente. La señora Pilar salía cada mañana a ver el progreso. No preguntaba mucho, pero sus ojos tenían cada vez menos tristeza cuando miraban las higueras de su marido. Fue la hermana Consuelo del convento quien llegó primero. Vino a pie desde el convento, con su hábito marrón y sus sandalias de cuero, y encontró a Visitación en el huerto. Se quedó mirando las piedras tendidas, los higos oscuros y brillantes bajo el sol de septiembre, y dijo: «Me dijeron que estabas aquí». «Aquí estoy», dijo Visitación. «El último pedido del secadero no servía», dijo la hermana Consuelo. «La Madre Superiora está disgustada». «Ya lo sé». La hermana Consuelo miró los higos de las piedras, los olió. Cogió uno con permiso de Visitación y lo examinó con los dedos, con esa precisión de quien también lleva años manejando el mismo producto. «¿Cuándo podrás tener un pedido listo?» «Para el 1 de octubre», dijo Visitación. La hermana Consuelo asintió. Sacó del bolsillo del hábito un papel doblado y se lo entregó a Visitación. «La Madre Superiora dice que el contrato sigue a tu nombre», dijo. «Que siempre fue a tu nombre». Visitación cogió el papel, lo dobló sin leerlo y lo guardó en el bolsillo del delantal. «Dígale a la Madre Superiora que el pedido llegará a tiempo», dijo. La hermana Consuelo se fue por donde había venido, con sus sandalias levantando polvo en el camino. Jacinto la observó marcharse desde su piedra, con la oreja rota y los ojos entrecerrados, y luego miró a Visitación como preguntando si había sido una amenaza. Visitación le rascó la cabeza, brevemente, y volvió a trabajar. Fue a finales de septiembre cuando llegó el primer arrebato de Germán Ferreras. Lo vi yo mismo, porque estaba en la taberna de Evaristo cuando entró Germán con esa cara de hombre que acaba de descubrir algo que lleva tiempo siendo verdad. Pidió un vino sin sentarse, bebió de pie. Luego preguntó, como de pasada, si alguien sabía dónde vivía ahora Visitación Corrales. Nadie respondió de inmediato. En las tabernas del pueblo la información siempre llegaba despacio, con tiempo para pensar. Primitivo, el carretero, que estaba en el rincón con su vaso, dijo al final: «En casa de la señora Pilar Moraleda, creo». Germán se fue sin terminar el vino. Lo encontré después en el camino de la señora Pilar, cuando ya era casi de noche, y las higueras proyectaban sombras largas sobre el suelo. Visitación estaba recogiendo los higos de las piedras, los que habían alcanzado el punto justo durante el día, y los colocaba en la cesta con cuidado. Germán llegó sin anunciarse, con los zapatos sin polvo y el maletín de cuero, y se paró en el borde del huerto. «Visitación», dijo. Visitación siguió trabajando. Cogió un higo, lo examinó, lo puso en la cesta. «Visitación, necesito hablar contigo». «Estoy oyendo», dijo Visitación sin mirarlo. Germán se aclaró la garganta. Habló de la manera en que hablan los hombres acostumbrados a que las cosas se hagan como ellos dicen, con una cortesía que era en realidad una presión. «Hubo un malentendido en agosto», dijo. «Las cosas se hicieron con más prisa de la que debían. Mi padre te valoraba mucho, eso lo sé, y si hay alguna compensación pendiente, podemos hablar de eso». Visitación se incorporó. Lo miró por primera vez desde que había llegado. «¿Compensación?», dijo. «Un arreglo», dijo Germán. Abrió el maletín, sacó un sobre. «Por el tiempo de más que estuviste, por el agosto, un reconocimiento». Visitación miró el sobre, miró a Germán. «¿Y los contratos del convento y la botica?», dijo. Germán no respondió de inmediato. Esa pregunta lo había pillado de algún sitio que no esperaba. «Esos contratos son del secadero», dijo finalmente. «Son a mi nombre», dijo Visitación. «Desde hace 12 años». Silencio. En el huerto, Jacinto bajó de su piedra sin hacer ruido y se colocó entre Visitación y Germán, con la cola tiesa y la oreja rota apuntando hacia el maletín de cuero.
El gato olió el sobre con expresión de profundo desacuerdo y estornudó encima de él. Germán dio un paso atrás. «Eso se puede arreglar», dijo Germán, pero su voz había perdido algo de la cortesía de antes. «Ya está arreglado», dijo Visitación. «Buenos días, Germán». Germán se fue. Jacinto lo siguió con la mirada hasta que desapareció en el camino. Y luego se sentó, se lamió una pata y volvió a su piedra con la satisfacción discreta de quien ha cumplido con su deber. Octubre llegó con los primeros fríos nocturnos y el olor a tierra húmeda que anuncia el cambio de estación. Las mañanas en el huerto de la señora Pilar empezaban ahora con la niebla baja en el valle y el rocío sobre las hojas de las higueras, y Visitación llegaba antes del amanecer, cuando todavía era oscuro, para recoger el fruto de las piedras antes de que la humedad de la noche lo alcanzara. El 1 de octubre, como había prometido, el pedido del convento de las Clarisas estuvo listo. 16 kilos de higo seco en capas de hoja de higuera, atados con esparto, con la etiqueta que Visitación había escrito a mano en papel de estraza. Higos secos del Valle de Higueruela. Visitación Corrales. La hermana Consuelo vino a recogerlo con el carro del convento. Lo examinó, lo olió. Pesó una muestra con la balanza de mano que llevaba siempre. «Es mejor que el de los últimos 2 años», dijo. «Son de higueras silvestres», dijo Visitación. «La variedad que plantó el marido de la señora Pilar». La hermana Consuelo la miró un momento. «La misma variedad que el señor Abundio quería cultivar y nunca consiguió». «La misma», dijo Visitación. La hermana Consuelo cargó los cestos en el carro sin decir nada más. Pero cuando se iba, se volvió una vez y dijo: «La Madre Superiora preguntará si pueden aumentar el pedido el año que viene». Visitación asintió. La señora Pilar, que había escuchado todo desde el umbral de la casa con las manos artríticas cruzadas sobre el pecho, no dijo nada. Pero sus ojos tenían algo que no les había visto antes. Fue en la segunda semana de octubre cuando las cosas se pusieron peor. Germán Ferreras había vuelto de la capital. Había hablado, según supe después, con el comerciante que quería comprar el secadero. El comerciante había venido a ver el producto del año y no había quedado satisfecho. El fruto estaba desigual, los pedidos del convento y la botica estaban en duda, y la fecha de la primera helada se acercaba. El comerciante había dicho que si para final de octubre los contratos principales no estaban garantizados, se retiraba. Germán llegó al pueblo con otro papel. Este era de su abogado. El papel decía que los contratos firmados durante el periodo de empleo de Visitación Corrales en el secadero Ferreras eran propiedad de la empresa y que el uso posterior de dichos contratos por parte de Visitación Corrales constituía una apropiación indebida de cartera comercial. Germán fue al convento. Fue a la botica. Presentó el papel de su abogado. La hermana Consuelo escuchó. El señor Eleuterio de la botica escuchó. Y ambos dijeron que necesitaban tiempo para consultar. Esa tarde, la hermana Consuelo fue al huerto de la señora Pilar. Encontró a Visitación trabajando, como siempre, y le explicó lo que había pasado. Visitación escuchó sin dejar de trabajar. Cuando la hermana Consuelo terminó, Visitación fue al cuarto que la señora Pilar le había cedido en la casa. Abrió la cesta de esparto. Sacó el cuadernito de tapas negras. Lo abrió en una página concreta. La leyó una vez. Lo cerró. «Dígale a la Madre Superiora que venga el viernes», dijo Visitación. «Que venga con el contrato original que firmó con el señor Abundio. El primer contrato, el de hace 12 años». La hermana Consuelo asintió y se fue. Jacinto, que había estado observando todo desde el alféizar de la ventana, bajó de un salto, se acercó a Visitación y empujó el cuadernito de tapas negras con la cabeza, como si quisiera asegurarse de que no lo dejara en ningún sitio. «Ya lo sé», le dijo Visitación al gato. El viernes llegó con niebla. Una niebla espesa y blanca que llenaba el valle y ocultaba las higueras hasta la mitad, de modo que las copas parecían flotar sobre el algodón de la mañana. Hacía frío de verdad por primera vez en el año.
ese frío seco de octubre que anuncia que el invierno no está lejos. El señor Eleuterio de la botica llegó a pie, con su abrigo de paño y su bolsa de cuero. La Madre Superiora llegó en el carro del convento, con la hermana Consuelo. Llegó también, sin que nadie lo hubiera llamado, Primitivo el carretero, que tenía ese instinto de los hombres que llevan cosas de saber cuándo algo importante va a moverse. Germán Ferreras llegó el último, con su abogado de la capital, un hombre joven con gafas y una cartera de documentos que parecía pesar mucho. Se reunieron en el patio de la señora Pilar, que había puesto sillas y una mesa con un jarro de agua, porque la señora Pilar era mujer que sabía recibir aunque la casa fuera pequeña. Visitación estaba de pie junto a la mesa con su cuadernito de tapas negras y la cesta de higos que había preparado esa mañana para la reunión, porque sabía que los argumentos se entienden mejor cuando se pueden tocar. El abogado de Germán habló primero. Leyó el papel en voz alta, con esa voz de abogado que hace que todo suene definitivo aunque no lo sea. Visitación esperó a que terminara. Luego abrió el cuadernito en la página que había buscado el miércoles. El primer contrato entre el secadero Ferreras y el convento de las Clarisas se firmó hace 12 años, dijo Visitación. El señor Abundio me llamó a su despacho y me dijo que la Madre Superiora de aquel entonces había pedido personalmente que los contratos fueran a mi nombre, porque era yo quien garantizaba la calidad. El señor Abundio estuvo de acuerdo. Aquí está la copia. Extendió la hoja sobre la mesa. La Madre Superiora la cogió. La leyó. La Madre Superiora de entonces era la hermana Brígida, dijo la Madre Superiora actual en voz baja. Yo era todavía novicia, recuerdo cuando se firmó ese contrato. El contrato del señor Abundio que usted presenta, dijo Visitación, mirando al abogado de Germán, está firmado por el señor Abundio como propietario del secadero. Pero el contrato de suministro, el que me obliga a mí y me da el derecho de suministrar, ese solo lo puedo firmar yo. Porque el señor Abundio nunca tuvo autoridad sobre ese contrato. Él fue quien me lo cedió. El abogado de Germán cogió el papel que Visitación había extendido. Lo examinó. Lo examinó durante un rato largo, con esa concentración de los hombres que buscan un error y no lo encuentran. Germán Ferreras miraba la mesa. ¿Hay algo incorrecto en ese papel?, preguntó la Madre Superiora, con una voz que no tenía la cortesía del abogado, pero sí su firmeza. El abogado dobló el papel y se lo devolvió a Visitación. No, dijo. Lo que ocurrió después no ocurrió en la plaza, ni con gritos, ni con gestos grandes. Ocurrió de la manera en que ocurren las cosas verdaderas en los pueblos pequeños. Despacio, en silencio, por los caminos de siempre. El señor Eleuterio de la botica confirmó ese mismo viernes que su contrato de suministro seguía siendo válido con Visitación Corrales. La Madre Superiora hizo lo mismo. Primitivo el carretero, que había escuchado todo desde su silla en el rincón del patio, fue a la taberna de Evaristo a tomar su vino de la tarde, y contó lo que había pasado con la misma neutralidad con que contaba todo, que era suficiente para que la gente sacara sus propias conclusiones. El comerciante de la capital llegó la semana siguiente para cerrar el trato del secadero. Los arrieros que hacían el reparto en el valle, hombres que conocían los caminos mejor que sus propias casas, le explicaron con paciencia y sin crueldad que los contratos del convento y la botica llevaban el nombre de Visitación Corrales, que sin esos contratos, el secadero era solo una nave con higueras, que la cartera comercial que hacía valer el precio no podía transferirse. El comerciante hizo sus cálculos, se fue sin firmar. Germán Ferreras se quedó con el secadero, con las higueras, los tendales, los almacenes, con todo lo que había querido vender y ya no podía vender por el precio que había pedido. Y los arrieros, que tenían sus propios pedidos que hacer y sus propios caminos que seguir, tomaron la dirección de siempre. El camino que bajaba desde el pueblo hasta el huerto de la señora Pilar Moraleda, donde las piedras planas del arroyo seco estaban cubiertas de higos oscuros y aromáticos, y donde una mujer de 52 años con las manos oscuras de trabajo
Los esperaba con los pedidos preparados y las etiquetas escritas a mano en papel de estraza. Nadie del pueblo habló de ello en términos de victoria ni de derrota. Simplemente siguieron el camino de siempre. Noviembre llegó con el frío que cierra las temporadas. La primera helada vino un martes de madrugada, silenciosa, cubriendo las piedras del huerto con una capa de escarcha blanca, que el sol de la mañana fue disolviendo despacio. Las higueras habían perdido ya casi todas las hojas, y sus ramas torcidas dibujaban formas extrañas contra el cielo gris de noviembre. Visitación llegó al amanecer, como siempre, y encontró el huerto cubierto de escarcha. Se quedó un momento mirándolo. Olía a tierra fría y a algo mineral que solo tiene el frío seco de noviembre. Ese olor que no se parece a ningún otro. La señora Pilar salió a la puerta con 2 tazas de achicoria caliente y le tendió una a Visitación sin decir nada. Se quedaron las dos mirando las higueras heladas en el silencio de la mañana. Mi marido decía que las higueras silvestres aguantan mejor el frío que las cultivadas, dijo la señora Pilar finalmente. Decía que lo que ha crecido solo tiene más raíces. Visitación sostuvo la taza con las 2 manos. El calor de la achicoria le llegaba a los dedos, que eran lo que más se enfriaba a esas horas. Era hombre sabio su marido, dijo Visitación. La señora Pilar no respondió, pero dio un pequeño sorbo a su taza con algo que podría haber sido, si uno la miraba bien, satisfacción. Jacinto salió de la casa frotándose el lomo contra el umbral. Vio la escarcha, la olió con desconfianza, y volvió dentro con la dignidad intacta de quien ha evaluado la situación y ha decidido que no merece su tiempo. El invierno había llegado. Los pedidos estaban hechos, las cuentas estaban en orden. Y Visitación Corrales, que había salido del secadero de Germán Ferreras un martes de agosto con su cesta de esparto y su navaja de pelar y su cuadernito de tapas negras, tenía ahora un trabajo, un huerto, una socia con las manos artríticas y el corazón firme, y un contrato con el convento de las Clarisas, y la botica del señor Eleuterio que llevaba su nombre desde hacía 12 años. Nadie le había devuelto lo que le habían quitado. Ella había seguido haciendo lo que sabía hacer, y lo demás había seguido solo. Hay personas que conozco a las que la vida les ha quitado el lugar donde creían pertenecer. Les ha cerrado una puerta, les ha borrado el nombre de una lista, les ha dicho que ya no son necesarias en el sitio donde habían puesto sus manos durante años. Y hay personas que recogen su mandil y su navaja y su cuadernito y se van sin mirar atrás, porque saben, aunque no lo digan, que lo que saben hacer no se queda en el sitio donde lo aprendieron. Va con ellas. Visitación. Corrales me enseñó eso sin decirlo nunca. La vi trabajar durante ese otoño en el huerto de la señora Pilar, con la misma concentración y el mismo cuidado con que había trabajado 30 años en el secadero del señor Abundio. Y entendí que hay un tipo de dignidad que no depende de que alguien te la reconozca. Está en las manos, en el gesto, en la manera de coger un higo y saber, sin pesarlo, si está listo. A veces la vida nos empuja fuera del lugar donde creíamos pertenecer. Nos dice que ya no somos necesarias, que el tiempo que dimos ya no cuenta, que el trabajo de 30 años se puede guardar en un sobre y entregar en 5 minutos. Visitación no discutió, no reclamó, simplemente siguió. Y el mundo, que a veces tarda pero raramente se equivoca para siempre, siguió su propio camino hasta encontrarla. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si la historia de Visitación te tocó de alguna manera, déjame tu comentario. Los leeré todos con mucho cariño, y cada palabra que escribís me ayuda a seguir trayendo estas historias al canal. No olvides suscribirte a Cuentos de Don Mateo, para que sigamos compartiendo juntos relatos de mujeres que la vida intentó borrar, y que, en silencio, se quedaron. Y antes de irte, dime, ¿alguna vez sentiste que el trabajo que sabías hacer era lo único que nadie podía quitarte, aunque te quitaran todo lo demás?